desmantelando el sistema a los buscadores de la verdad. Analizando el Kybalión, los principios que rigen esta realidad virtual. Hermes Trismegisto es considerado el autor de estos principios universales. Los egipcios lo deificaron e hicieron de él uno de sus dioses, bajo el nombre de Tot. Procedencia, Anunnaki. El Kybalión describe perfectamente el funcionamiento de esta prisión virtual. La denominada alquimia hermética está basada en el dominio de las fuerzas mentales, en la transmutación de una clase de vibraciones mentales en otras. La leyenda acerca de la piedra filosofal, que convertía todos los metales en oro, era una alegoría relativa a la filosofía hermética. Los 7 principios herméticos. El principio de mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Explica que el todo, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etc. Todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales, es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, de la fuerza y de la materia, el cómo y el por qué, todas estas están subordinadas al dominio de la mente. El Kybalión. La mente es una aberración, que surge del error no corregido de esta rama de la creación. Ciertamente todo es mental en esta rama, pero no fuera de ella. Los seres verdaderos se encuentran atrapados en la materia experimentando mundos virtuales dentro de la mente universal, que es la generadora de dichos mundos. Nos encontramos en una gran realidad virtual. Nosotros estamos unidos como uno, con dicha mente universal a través del inconsciente colectivo. La mente individual ejerce de conector a la realidad virtual. Por lo tanto el dicho es cierto, pero omite que hay algo más allá de la mente creadora de esta rama. Las mentes que controlan esta falsa realidad se creen la fuente original, pero nada puede subsistir sin la energía primordial de la misma. El primer principio intenta además confundir el espíritu con la mente. Segunda ley. El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Este principio es de aplicación universal en los diversos planos, mental, material o espiritual del cosmos, es una ley universal. El Kybalión. Toda esta rama de la creación se manifiesta en sí, como un sistema cerrado, esto quiere decir que en sus 12 dimensiones o planos, ésta se recicla a sí misma. En donde el final es el principio de toda manifestación, tanto en lo energético, lo conceptual, programático, así como en lo físico. El acto realizado por las mentes que controlan el dodecaedro, consiste en autoformatearse, o sea, crear una estructura fractal en sí mismo, multidireccional en dimensiones y espacio, mediante la creación de un sistema operativo que dicta los comandos de flujo principales, el código de operación, el lenguaje y las directrices de operación, que se traducen en esas fuerzas nucleares, eléctricas, magnéticas y gravitacionales. El llamado vacío está lleno de espacios etéricos cuánticos, ya sea lleno de materia mensurable o lleno del vacío no mensurable. Todo es energía e información, programación con capacidad de manifestarse. La inteligencia que creó esta realidad virtual emplea diseños geométricos en la formulación de las ilusiones en el nivel más bajo de la existencia. Cuando se mira hacia el interior de los átomos para ver cómo se construyen, se puede detectar la repetición de patrones geométricos. Tercera ley. El principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, las que no son sino el resultado de los varios estados vibratorios. Desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más grosera forma de materia, todo está en vibración, cuanto más alta es esta, tanto más elevada es su posición en la escala. Desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula hasta el astro y los universos,
todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de la energía o fuerza, la que no es más que un determinado estado vibratorio, y a los planos mentales y espirituales. Toda manifestación de pensamiento, emoción, razón, voluntad, deseo o cualquier otro estado mental, va acompañada por vibraciones, parte de las cuales emanan al exterior y tienden a afectar las mentes de los demás por inducción. Esta es la causa de la telepatía, de la influencia mental y de otros efectos del poder de una mente sobre otra. Cada pensamiento, emoción o estado mental tiene en su correspondiente intensidad y modalidad vibratoria. El Kybalión. En los niveles subcuánticos, el punto Cessna, o punto de vibración primigenia, de donde se deriva toda la mecánica del quantum, despliega su posición, creando así desde lo infinitamente pequeño, el primer bit triangular de información. Este bit en sus diferentes posiciones crea las variadas combinaciones geométricas de cubos, esferas, tetraedros, de información. La manera de cómo este punto de energía Cessna se desplaza en sí mismo, da origen al inicio de la programación original. En unión con otros puntos Cessnas, crean grupos de 10 o 12, formando creaciones esféricas o cubos. Dependiendo de su polarización, su giro, su vibración y su sentido, son las órdenes o comandos específicos, llamadas programaciones. Estas programaciones determinan el sentido del programa. Están implícitos los programas inerciales e iniciales del sistema operativo, del dodecaedro. En estas rutinas se suscriben también los diferentes comandos inscritos como subrutinas, donde se soportan las plataformas universales, galácticas, estelares, solares y planetarias. Como partículas cuánticas, estos quantum traen consigo una infinita cantidad de combinaciones en sus posiciones, primero geométricas y después magnéticas y gravitacionales. Por lo tanto, para que la materia se manifieste en su primera dimensión física, esta ya pasó por todo un universal proceso de programación informático, creado según la voluntad, deseo e intención de las mentes que controlan el dodecaedro. En esta rama de la creación basada en ilusiones, el movimiento fue la primera de ellas. Del movimiento surge el tiempo, la materia y el espacio. Todo en esta realidad virtual se construye mediante ondas espiraladas. Todo es movimiento en espiral. Dicho movimiento lleva impreso las formas de pensamiento de la oscuridad. Cuarto. El principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos. Todo, su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado, los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. La tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los opuestos son idénticos en realidad, diferenciándose en su gradación. Los pares de opuestos pueden conciliarse, los extremos se tocan, todo es y no es al mismo tiempo, toda verdad no es sino media verdad, toda verdad es medio falsa, etc. Este principio explica que en cada cosa hay dos polos, dos aspectos, y que los opuestos no son en realidad, sino los dos extremos de la misma cosa, consistiendo la diferencia, simplemente, en diversos grados entre ambos. El calor y el frío, aunque opuestos, son realmente la misma cosa, consistiendo la diferencia, simplemente, en diversos grados de aquella. El mismo principio se manifiesta en la luz y la oscuridad, las que, en resumen, no son sino la misma cosa, siendo ocasionada la diferencia por la diversidad de grado entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Cuál entre duro y blando? ¿Cuál entre blanco y negro? ¿Cuál entre alto y bajo? ¿Cuál entre positivo y negativo? El principio de polaridad explica esta paradoja. El mismo principio opera de idéntica manera en el plano mental. Tomemos, por ejemplo, el amor y el odio, dos estados mentales completamente distintos aparentemente, y notaremos que hay muchos grados entre ambos, tantos que las palabras que nosotros usamos para designarlos,
agradable y desagradable, se esfuman una en la otra, hasta tal punto que muchas veces somos incapaces de afirmar si una cosa nos causa placer o disgusto. Todas no son más que graduaciones de una misma cosa. Y aún más que esto, es posible cambiar o transmutar las vibraciones de odio por vibraciones de amor en la propia mente y en la mente de los demás, lo que es considerado como lo más importante por los hermetistas. El bien y el mal no son sino los polos de una misma y sola cosa. En una palabra, el arte de polarizar se convierte en una fase de la alquimia mental, conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos. El Kybalión. El principio de polaridad, uno de los causantes de que esta rama se pervirtiera sin remedio, al igual que la creación de conciencias artificiales o mentes. Hay polaridades dentro de polaridades, partículas, antipartículas, la Tierra, Tierra paralela, nuestra matriz, matriz paralela, etc. Un punto importante acerca de las polaridades es que hay diferentes tipos o calidades. Una partícula y antipartícula son una polaridad, pero también femenino y masculino, o la víctima y el agresor. Los pares de opuestos existen por doquier. Donde encontremos una cosa, encontraremos también su opuesta, los dos polos. La dualidad es la base de esta falsa creación. El principio de ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo, la medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda, el ritmo es la compensación. Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, una oscilación de péndulo entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad descrito anteriormente. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso. Y esta ley rige para todo, soles, mundos, animales, mente, energía, materia. Esta ley lo mismo se manifiesta en la creación como en la destrucción de los mundos, en el progreso como en la decadencia de las naciones, en la vida, en las cosas todas, y finalmente, en los estados mentales del hombre. El Kybalión. Toda la existencia en esta realidad virtual se basa en toroides fractales. El universo está formado por ondas partículas que vibran en diferentes proporciones, frecuencias y geometrías. Los tres principios que rigen cualquier evento son el principio de la proporción, el principio de la frecuencia y el principio de la estructura. El principio de la proporción se basa en la manera en la que un evento se organiza a sí mismo. El principio de la frecuencia implica la forma en la que este evento se vincula con otros eventos y la vibración que tiene. La frecuencia se refiere a la cantidad de ondas en un periodo de tiempo determinado. El dodecaedro configura la geometría básica del universo y es importantísima la relación que tiene con la espiral áurea, forma a la que todo en la naturaleza sigue. Lo vemos tanto en la espiral de una galaxia como en la concha de un Nautilus, un huracán o el desagüe de nuestra bañera. Siempre espirales que generan vórtices y estructuras fractales. Implosión, explosión, yin, yang, centrípeta, centrífuga, positivo, negativo. Hay dos conceptos básicos que hay que recordar. El primero es que todo lo que existe es un mar infinito de energía o campos electromagnéticos. Simplificando al máximo, todo es luz moviéndose en el vacío infinito, el vacío siendo el 99.9% de la realidad. El segundo concepto es que el movimiento genera sonido, vibración y el sonido crea estructuras o formas, simática, es decir, las ondas, producidas por cualquier sonido, llevan un movimiento, tienen una geometría concreta y esta vendrá dada por la frecuencia de dicho sonido. Sexto. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Arrójese una moneda al aire, y al caer dará cara o cruz. Pero si se arroja un número de veces suficiente, las caras y las cruces se igualarán.
pero todo cae bajo la operación de la ley de causa y efecto, y si pudiéramos examinar todo el eslabonamiento de causas veríamos claramente que era sencillamente imposible, que el dado cayera en otra forma que en la que cayó, bajo las mismas circunstancias y al mismo tiempo. Siendo las mismas causas, se produce siempre el mismo resultado. Toda ocurrencia tiene su causa y su porqué. Nada ocurre sin causa, o, mejor dicho, sin una cadena de causas. La causa y el efecto residen meramente en los sucesos. Un suceso o acontecimiento es lo que viene, llega u ocurre como consecuencia o resultado de un acontecimiento o evento anterior. Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa y toda causa su efecto. Afirma que nada ocurre casualmente y que todo ocurre conforme a la ley. La suerte es una palabra vana, y si bien existen muchos planos de causas y efectos, dominando los superiores a los inferiores, aún así ninguno escapa totalmente a la ley. Los hermetistas conocen los medios y los métodos por los cuales se puede ascender más allá del plano ordinario de causas y efectos hasta cierto grado, y alcanzando mentalmente el plano superior se convierten en causas en vez de efectos. Las muchedumbres se dejan llevar, arrastradas por el medio ambiente que las envuelve o por los deseos y voluntades de los demás, si estos son superiores a las de ellas. La herencia, las sugestiones y otras múltiples causas externas las empujan como autómatas en el gran escenario de la vida. Nada escapa al principio de causa y efecto, pero hay muchos planos de causalidad y uno puede emplear las leyes del plano superior para dominar a las del inferior. El Kybalión. De aquí deriva la ley del karma, que tan injustamente se aplica. Séptimo y último principio. El principio de generación. La generación existe por doquier, todo tiene su principio masculino y femenino, la generación se manifiesta en todos los planos. En el mundo físico este principio se manifiesta como sexo, y en los planos superiores toma formas más elevadas, pero el principio subsiste siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual, es posible sin este principio. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. Cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio. La última palabra de la ciencia es que el átomo está compuesto por una multitud de corpúsculos, electrones o iones, diversos nombres de la misma cosa, que giran unos en torno de otros y vibran con un elevado grado de intensidad. Pero se postula además que la formación del átomo se debe realmente a que los corpúsculos negativos se pongan a girar en torno de uno positivo. Los corpúsculos positivos parecen ejercer cierta influencia sobre los negativos, impulsando a estos a constituir ciertas combinaciones que dan como resultado la creación o generación de un átomo. Y esto está perfectamente de acuerdo con las más antiguas enseñanzas herméticas, que han identificado siempre al principio masculino del género, con lo positivo, y al femenino con lo negativo, como en la electricidad por ejemplo. El Kybalión. La naturaleza parece inclinarse hacia un patrón recurrente para la evolución de la vida en todas las escalas, este patrón es el toroide. Es un vórtice de energía en forma de una rosquilla, que se puede ver en todas partes, desde los átomos hasta las galaxias y más allá. La energía fluye desde un extremo, circula alrededor del centro y fluye por el otro lado. Se puede ver en todas partes, en los átomos, células, semillas, flores, árboles, animales, seres humanos, los huracanes, los planetas, estrellas, galaxias, e incluso todo el cosmos. Un toroide es el único patrón de energía o de tendencia que puede llegar a ser autosuficiente y está hecho de la misma sustancia que le rodea, como un tornado, un anillo de humo en el aire o un vórtice en el agua. Con el fin de crear campos de realidad manifiestos, la mente universal desciende una serie de formas energéticas específicas. Al comienzo de esta secuencia, el patrón es ensamblado dentro de una estructura geométrica llamada la red Katara. Las corrientes primarias conscientes de la mente universal son entonces arregladas, de acuerdo al orden establecido en la red Katara,
construyendo a través de varios constructos para crear realidad dimensionalizada. Los campos Merkaba son uno de esos constructos en la secuencia de manifestación. El Merkaba son campos electromagnéticos girando en espiral. Ellos pueden ser considerados como los pulmones primarios y los sistemas circulatorios de esta rama de la creación, respirando corrientes primarias hacia afuera, mediante la rotación eléctrica en dirección de las manecillas del reloj, el Merkaba masculino, y hacia dentro de la manifestación con precisión armónica, mediante rotación magnética en dirección contra las manecillas del reloj, el Merkaba femenino. Todas las cosas en manifestación se están expandiendo y contrayendo repetida y continuamente.